es un capítulo medio extraño, hermanos, pero yo lo traslado a lo actual, cosas que estamos pasando actualmente o lo que se está viviendo actualmente. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 33, dice así: temían, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de la gente de donde habían sido trasladados. Una vez más, dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de la gente de donde habían sido trasladados. Tomen asiento, hermanos. Y el tema que le he puesto es: temían a Jehová y honraban a sus dioses. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Aleluya. Cuando leí esto, hermanos, me entró cierta duda. Dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Leyendo el capítulo, hermanos, capítulo 17 de segundo de Reyes, hermanos, habla acerca de los tiempos de Ezequías, tiempos en los cuales, hermano, el pueblo de Israel o la parte de Israel, hermanos, una parte de Israel, dice la palabra de Dios, que ellos hicieron lo malo delante de Dios. Israel hizo lo malo, hermanos, pero no simplemente lo malo a medias, hizo lo malo completo, hermanos. Hizo tantas maldades, dice, para provocar a ira a Jehová. Y ahorita voy a dar el listado, hermanos, en simplemente dos versículos en los cuales habla de la maldad que el pueblo de Israel hacía para provocar a ira a Jehová. El pueblo de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Y desecharon sus estatutos, hablando de Dios, y su pacto que él había concertado con sus padres, y sus testimonios que él había protestado contra ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de la gente que estaba alrededor de ellos, de las cuales les había Jehová mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Hablando de vanidad, de que se hicieron vanos, y dice, Dios les ordenó que no se hicieran a la manera de ellos, mas ellos se hicieron lo que ellos hacían, y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, e hiciéronse vaciadizos, los becerros y también bosques, y adoraron a todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y diéronse a adivinaciones y agüeros, y entregáronse a hacer lo malo en ojos de Jehová, provocándole a ira. Nada más eso hacían, ¿no? Era una idolatría total, ¿sí? Y dice, adoraron a todo el ejército del cielo, a Baal, y dice, pasaban sus hijos por fuego. O sea, ¿qué quiere decir? Que quemaban, hermanos, entregaban en sacrificio a sus hijos en fuego, y dice, se entregaron adivinaciones, agüeros, y todo, hermanos, con tal, dice, de provocaban a ira a Jehová con todo lo que ellos hacían. Maldice la palabra de Dios más adelante, hermanos, que esto provocó, y dice, y Jehová los quitó de su presencia, los alejó de su presencia. Esto también, hermanos, para que entendamos que Dios puede quitarnos de su presencia. Aquí dice claramente más adelante, hermanos, que Dios quitó, al ver todo esto, hermanos, dice no quiso ver más a sus hijos y los quitó de su presencia. Vean, hermanos, que entre todos los pecados que usted ve, dice, y se entregaron a la vanidad y se hicieron vanos. Vaya que no crean, no son... hay una multitud de pecados implícitos ahí que podemos nosotros también cometer, hermanos. Usted va a decir, no, pues yo no entrego a mis hijos a fuego. No, hermanos, pero está hablando también, dice, se hicieron vanos, se entregaron a la vanidad y se hicieron como ellos, dice, como las personas vanidosas. Habla tanto, hermanos, a detalle de que el pueblo a lo mejor no se pudo describir cada uno de los pecados, pero involucra tantos pecados estos capítulos, hermano.
y se hicieron a la adivinación, y dice, adoraron a todos, dice, a todo el ejército del cielo. Bueno, imagínense todo el zodiaco, imagínense todas las cosas en las cuales ellos se entregaban. Y dice que en árboles frondosos y en todo, hacían ídolos de todo lo que había alrededor, hermanos, hacían ídolos. Se entregaron, hermanos, totalmente a la idolatría, y Dios los apartó de su presencia, hermanos. Y dice, y ya no, dice, hizo a un lado su rostro, ya no quiso estar mirando esa situación. Dice más adelante, hermanos, que los entregó, hermanos, y el pueblo de Israel fue traspuesto, fue mudado a Siria, fue mudado, hermanos, fue traspuesto. Ahorita vamos a leer la cita donde dice fue traspuesto. Dice más adelante, hermanos, en Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 22, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como le había él dicho por mano de todos los profetas sus siervos. A Israel fue, dice, Israel fue traspasado de su tierra a Siria hasta ese momento, hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia y gente de las ciudades en las cuales él estaba, hermanos, a habitar en Samaria. Y varias gente de ellos también traían sus ídolos y traían sus dioses. Vean la mezcolanza que había, hermanos, tanta idolatría que había. Y dice, el rey de Asiria trajo, hermanos, a aquellos pobladores de aquellas ciudades de Babilonia a vivir a Samaria. Y lo único que ellos sabían, hermanos, es adorar dioses, ídolos y lo que se enseñaba en esas ciudades. Mas dice la palabra de Dios, hermano, que Jehová mandó leones a matar a aquellos pobladores de esa ciudad, hermanos, en los que estaban en Samaria. Mas dice más adelante que los mensajeros le dicen al rey, oye, la gente que está habitando ahorita Samaria están muriendo, porque el Dios que adoraban antes aquí mandó leones y los está matando. ¿Y qué dice el rey de Asiria? Dice, tráete sacerdotes, tráete personas que nos llevamos para que les enseñen el temor de Jehová. Versículo 28 del capítulo 17 de Segunda de Reyes. Está muy interesante esto, hermanos. Y vino uno de los sacerdotes que habían transportado, dice, de Samaria, y habitó en Betel, y enseñóles cómo habían de temer a Jehová. Mas cada nación se hizo sus dioses y pusieron en los templos de los altos que había hecho de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, y los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Simia. Y empieza a hablar, hermanos, de los dioses que cada ciudad tenía. Y versículo 32, que es el que leímos, y que el 32 y 33, y temían a Jehová. Y versículo 33 dice, y temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las gentes donde habían sido trasladados. Tenían costumbres, les enseñaron el temor a Jehová, y dice, temían a Jehová, pero también honraban a sus dioses. No podían dejar sus dioses, pero había un temor a Jehová. A veces decimos, es que no se puede las dos cosas. No, hermanos, para Dios no se puede las dos cosas. Pero la gente, a veces así somos, hermano. Y yo le preguntaba, hermanos, ¿y qué tiene esto, hermanos? Actualmente muchas personas temen a Jehová, pero no quieren dejar sus dioses. Hermano, pero nosotros no tenemos dioses, pero tenemos ídolos. Nosotros no tenemos dioses que lo que hacían antes, no, hermanos, pero quizás tenemos ídolos. Tememos a Jehová, pero no queremos soltar nuestros ídolos, o no queremos soltar las cosas que amamos a veces más que a Dios. No queremos soltar las cosas, hermano, y no queremos dejar lo que estamos dejando de hacer, pero tememos a Jehová. Temían a Jehová, pero no podían dejar sus ídolos. A veces nosotros, hermanos, tememos a Jehová, pero no podemos dejar nuestros ídolos, nuestro yo, nuestros celos, nuestros rencores, nuestras cosas que están actualmente, hermanos, sobrepasando lo que es Dios.
A veces, hermano, esas cosas sobrepasan lo que es Dios. A veces nuestro coraje es más grande que lo que es Dios en nuestra vida. A veces, hermano, nuestro yo, hermano, nuestra vanidad, a veces nuestro ego, nuestros sentimientos, a veces son más grandes que lo que debe ser de lo que es Dios en nuestras vidas. En aquel entonces aquellas personas decían, temían a Jehová, sí, yo temo, me enseñaste el temor a Jehová, pero yo no puedo dejar mis dioses, no puedo dejar mis ídolos. Actualmente, hermanos, muchos de nosotros tenemos esa enseñanza, hermanos, acerca de Dios y sabemos quién es Dios, pero no podemos dejar, hermanos, el vicio. No podemos sobreponer, hermanos, a Dios sobre las cosas y empezamos a batallar sobre las cosas personales. A veces sobre la situación, hermano, no puedo yo cambiar mi manera de hablar. No puedo yo cambiar mi manera de pensar, no puedo yo cambiar lo que siento, no puedo yo sobreponer las cosas, poner las cosas primeramente a Dios sobre esas cosas, no lo puedo hacer porque ya la costumbre, a mí me enseñaron así, yo vengo de una familia en las cuales se dice y se habla de esta manera y no puedo yo cambiar mi manera de hablar, no puedo yo cambiar mi manera en la cual hablo, aunque no le agrade a Dios, yo hablo de esta manera, así fui enseñado. Me hicieron tanto daño, por eso yo también hago esto. Y empezamos, hermano, a sobreponer las cosas, los sentimientos. Empezamos a poner, hermanos, delante, hermanos, sobre Dios los sentimientos, las cosas, lo que sentimos, el yo, el ego, tantas cosas antes que a Dios. Y eso se convierte en un ídolo, hermanos. Eso se convierte en algo que es primer lugar antes que Dios. Estas personas honraban a dioses, hermanos, y seguían adorando y seguían siguiendo la idolatría. Pero temían a Jehová y sabían quién era Jehová. Así también nosotros, muchos de nosotros sabemos quién es Dios, hermano, y muchos de nosotros sabemos lo que Dios puede hacer. Pero no podemos soltar el coraje, no podemos perdonar, no podemos, hermano, sobreponer a Dios sobre nuestros sentimientos. Y esas cosas actualmente están pasando. Mucha gente, hermanos, pone en primer lugar sus sentimientos antes que a Dios, su coraje, antes que a Dios, su ego, antes que a Dios, su vanidad, antes que a Dios, su vicio, antes que a Dios. Y eso es tener, hermanos, implícito la idolatría. El seguir, hermanos, imponer algo antes que a Dios. Estos hombres no pudieron, hermanos, y no se convencieron de quién era Dios, pero no se pudieron convertir a Dios. No pudieron dejar sus dioses. Y muchos de nosotros actualmente, hermanos, vivimos en ese mover. Tememos a Dios, pero no podemos soltar. Muchas veces les he platicado, hermanos, de los versículos donde habla, hermanos, acerca de Jacob, hermanos, y de Raquel. Dice la palabra de Dios, hermano, que cuando se separó Jacob, hermanos, de su suegro, Raquel se robó, así dice literalmente, Raquel se robó los ídolos de su padre. Los escondió. Raquel no podía dejar atrás los ídolos de su padre. Dice, le robó los ídolos, se robó los ídolos de su padre. Raquel no podía dejar atrás, hermanos, los ídolos. Y eso a su vida trajo una consecuencia. A veces nosotros no podemos soltar, hermanos, cosas que tenemos como costumbre. A veces nosotros no podemos, hermanos, soltar cosas que tenemos arraigadas por generaciones. Hay personas en las cuales, hermanos, tenemos a lo mejor ídolos
en nuestras familias, en nuestros hogares, hermano. Muchos de nosotros tenemos a lo mejor cosas que no podemos soltar. Es que yo no puedo soltar este vicio. Hay personas que a su vez, hermano, están en el vicio de la cerveza y a la vez temen a Dios. Pero ese temor, hermanos, y ahorita lo vamos a ver cómo dice Dios, cómo lo aclara Dios. De esta manera no se puede continuar. No podemos temer a Dios, hermano, y seguir honrando los vicios y seguir dejando pasar los vicios y dejar pasar, hermanos, cosas que están en primer lugar antes que a Dios. Estamos en tiempos en los cuales podemos maldecir y amar a Dios. Y esto, hermanos, en aquel tiempo Dios llamó, hermanos, a ese pueblo a que temieran a Jehová. Miren, Dios tuvo misericordia. Dios les mandaron sacerdotes para enseñarles el temor a Jehová. Y dice, sí, temieron a Jehová, pero nunca pudieron soltar sus dioses. Nunca pudieron soltar sus ídolos. Versículo 34 de Segunda de Reyes 17. Hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, a cual puso el nombre de Israel, con los cuales había Jehová hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les sacrificaréis. Pero vean lo que dice el versículo 34, dice, hasta hoy hacen como primero, dice, que ni temen a Jehová, ni guardan sus mandamientos. Ellos dicen, temo a Jehová, pero verdaderamente no puedes decir, estás temiendo a Jehová si tienes cosas que no puedes quitarte. Si tienes cosas ahí que son primer lugar antes que Dios, no puedes decir que tienes el temor de Dios. Si seguimos haciendo lo malo, si sigues con cosas que pones en primer lugar antes que a Dios, que sigues con los vicios, si siguen con cosas que no puedes tener en primer lugar antes que Dios, si sigues con el odio, si sigues con los rencores, si sigues con los vicios, si sigues con tus maledicencias, si sigues con cosas, hermano, que no agradan a Dios, dice, ni temes a Jehová, ni guardas sus ordenanzas. Es mentira que dices que temes a Jehová. Haces como lo primero, dice, ni me temes, no temes a Jehová. Es mentira que digas que temes a Jehová. Vean, hermanos, cómo Dios los está describiendo. Ellos decían, tememos a Jehová, pero aquí están nuestros dioses. Nosotros actualmente decimos, tememos a Jehová, pero odio al hermano, odio a la hermana, odio a esa persona. Nosotros podemos estar diciendo, tememos a Jehová, pero no puedo dejar la cerveza, pero no puedo dejar el cigarro, pero no puedo dejar los vicios. Entonces dice Dios, ni me temes, porque ni guardas mis mandamientos, ni mis ordenanzas, ni lo que te he dicho que dejes de hacer, no lo estás haciendo. Versículo 39. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él lo librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes, dice la palabra de Dios, hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y juntamente sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Así temieron a Jehová aquellas gentes, dice, y juntamente sirvieron a sus ídolos. Aleluya. No podemos vivir ya más de esta manera. No podemos vivir ya más de esta manera, hermanos. No podemos seguir así. Temer a Jehová
y servir a nuestros ídolos. Usted tiene, y cada familia, y cada hogar, hermanos, vea que aquí dice la palabra de Dios que cada ciudad tenía sus ídolos. Cada familia puede tener sus ídolos. Cada persona puede tener sus ídolos. Cada familia, hermanos, puede tener sus ídolos. Y aquí dice la palabra de Dios que aquellas gentes servían a sus ídolos, y de esa manera temían a Jehová también. Pero dice Dios, ninguna cosa ni otra. Dice, ni me temes, ni guardas mis ordenanzas. Es mentira que me temen. Tengamos mucho cuidado, hermanos, que a veces decimos que tememos a Dios, pero no podemos soltar los vicios. Que tememos a Dios, pero no podemos amar a nuestro prójimo. Que tememos a Dios, pero no podemos perdonar. No podemos seguir sus ordenanzas. Abra su Biblia, hermanos, en primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué dice el pueblo? No respondió. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué claudicamos? Dice, ¿por qué claudicas entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal es Dios, pues seguir en pos de él. A veces nosotros estamos así, hermanos, de esta manera. Ya es tiempo que decidamos si Dios te ha demostrado lo que Él puede hacer, si Dios ha cambiado tu vida, si Dios te ha ayudado, si Dios ha hecho milagros en tu vida, si Dios ha transformado tu vida, demuestra que Dios ha transformado tu vida, síguele. A veces vivimos claudicando entre dos pensamientos, a veces seguimos claudicando, hermanos, entre voy o no voy, entre hoy sí no voy, hoy sí, mañana no, a lo mejor es que me miraron feo, es que no me saludaron, y empezamos a nosotros a anteponer las cosas personales antes que a Dios. A veces anteponemos las cosas, hermano, antes que a Dios. Y dice, si Jehová es Dios, síguele, sigue adelante. Si Jehová es Dios, tú sigue con Él, sigue buscándole a Él. Es que esto pasó. Si Jehová es Dios, síguele, sigue adelante. Y si te quieres ir a las personas, pues siga a las personas. Pero ya decídete, es tiempo, hermanos, que nos decidamos. Hay tantas cosas que nos van a pasar en modo personal, en modo de la iglesia, en modo de la familia. Siempre va a pasar situaciones en las cuales tenemos que decidir y estar convencidos. Dios es conmigo, Dios va conmigo, Dios es el que me salvó, no las personas. Dios es el que me cambió, no las personas. Dios es el que me sanó, no las personas. Dios es el que hizo el milagro en mi vida, no las personas. Dios, seguir a Dios y no a los hombres. Y no, hermanos, en verdad, dejemos de claudicar entre dos pensamientos. Ya, hermanos, es tiempo de poner nuestra mirada en Dios. Hay tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, hermanos. Como le leí al principio, que el pueblo de Israel, dice, se fueron en su vanidad y se hicieron vanos. Y dice la cita, hermanos, el texto, hicieron lo que les dije que no debían de hacer, los siguieron a ellos, hicieron lo mismo que ellos, se convirtieron a ellos, se convirtieron a la maldad. Y a veces nosotros vemos, hermano, las personas en lugar que a Dios. Enfóquese en Dios.
¿Quién es el que la salvó? ¿Quién es el que lo salvó? ¿Quién es el que hizo el milagro en su vida? ¿Quién es el que dio su vida por usted? En verdad vendrán a sus oídos y vendrán a sus ojos tantas cosas por distraerte o distraerla. Siempre esto va a pasar a la edad que tú tengas. Siempre va a pasar, siempre va a pasar distracciones, siempre va a pasar opiniones, siempre va a haber problemas, siempre. Pero uno debe de tener, hermanos, uno debe de poner la mirada en Dios. Dios es el que me puso aquí. Dios es el que me puso. Dios es el que me sanó. Dios es el que me eligió a mí. Dios es el que lo hizo. Y yo debo de estar confiado que Dios es el que me puso a mí, que me escogió a mí. Y yo sigo buscando a Dios. Muchas veces ha pasado, hermanos, que han pedido consejo, hermanos, y es que dice, es que me dijeron esto, es que me pasó esto, es que los... ¿Quién es? ¿Quién es el que te salvó? ¿Quién es el que dio la vida por ti? ¿A quién debes de buscar? Créame que esa es mi respuesta, hermanos, como a veces decimos en el trabajo, por default. Esas son mis respuestas. Porque nuestra mirada a veces se desvía a las personas y las personas siempre nos van a fallar. Siempre, y si no es una, es otra. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Las personas de cualquier ministerio o de cualquier rango, hermanos, en la que esté, hermanos, en la iglesia o cualquier edad, siempre va a haber una decepción o muchas decepciones. Pero Dios nos enseña, hermanos, que nuestra mirada debe estar puesta en Dios. No claudiques entre dos pensamientos. ¿Quién te salvó? Es Dios. ¿Por quién vas a la iglesia? Por Dios. ¿A quién sirves? A Dios. ¿Por quién estás ahí? Por Dios. Por Dios estás ahí. A Dios es el que busco, a Dios es el que voy a ver, a Dios es el que voy a adorar, a Dios es el que voy a servir. Pero a veces estamos entre dos pensamientos y con la mente en un lado, hermanos. Y el poner algo delante, hermanos, o sobre Dios, créame que literalmente se convierte en idolatría. Y temían a Jehová y honraban a sus dioses. Y dice Dios, ni me temían a mí. Eso no es temerme a mí. Temer a Dios no es servir a otros dioses. Ni hacían ni una cosa ni otra, ni me servían, ni seguían mis ordenanzas, ni lo que yo les pedí. Claramente les he dicho que ni deben adorar otros ídolos. Pero de esta manera ellos temían a Jehová y servían a sus ídolos. Y de esta manera muchos de nosotros tememos a Dios y honramos. Hacemos más caso a los ídolos, a las personas, a lo material, a nuestros sentimientos. Interponemos sobre Dios nuestros corajes, celos, enojos, todo, hermano, los sentimientos antes que a Dios. Es que las personas, esto antes que a Dios se convierte en una idolatría, hermanos. Y si ponemos antes que a Dios esas cosas, dice Dios, entonces ni me temes, ni sigues mis ordenanzas, ni mis mandamientos. Abra su Biblia, hermanos, en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 13.
Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las gentes. No podéis servir a Dios y a tus sentimientos. No podéis servir a Dios y a tu ego. No podéis servir a Dios y seguir en los vicios. No puedes. O es una cosa u otra, dice Dios, uno vas a amar a una cosa y vas a menospreciar a otra. No lo puedes. Y como decía papá, lo más seguro es que vas a menospreciar a Dios si quieres servir a dos señores. No se puede. Dios, por eso dice la palabra de Dios, hermano, que Dios apartó a su pueblo de su presencia, porque Él no podía estar con ellos si ellos adoraban a otros ídolos, quemaban a sus hijos, se iban a adivinación, hermanos, a brujerías, si adoraban a todos los, dice el ejército del cielo, si adoraban a Baal, Dios no podía estar con ellos. Dios no puede estar contigo, hermanos, si sigues empeñado en tu odio, en tu coraje, en tus vicios. Dios no puede, hermanos, acompañarte. Dios no puede estar contigo si sigues y seguimos de esta manera, hermanos. Dios no puede seguir contigo. Dice, los apartó de su presencia. Así dice literalmente, los apartó de su presencia. Dios no puede convivir, hermanos, donde hay tanto pecado. Dios no puede, hermanos, aprobar tu vicio. Dios no puede aprobar tus palabras que son malas. Dios no puede aprobar, hermanos, el odio. Dios no puede aprobar la venganza. Dios no puede aprobar la falta de perdón. Por eso es necesario, hermanos, deshacernos de eso, deshacernos de las cosas, hermanos, que se están anteponiendo ante Dios, deshacernos de esas cosas que están afectando nuestra relación con Dios. Dios debe ser primer lugar, hermanos, sobre todas las cosas. Anteponer a Dios sobre todas las cosas. A veces ponemos a las personas antes que a Dios. ¿Y cómo lo dice, hermano? A veces ponemos es que yo no puedo estar ahí porque está Él y porque está... Hermano, no podemos. Dios no va a aprobar esas cosas. No las aprueba. Es mentira. Dios no va a aprobar nada de eso, hermanos. Y si lo aprueba, hermanos, estamos sirviendo a un Dios que no debíamos de servir. Servimos a un Dios en el cual es justo. Servimos a un Dios en el cual, hermanos, su amor, sus enseñanzas, como Él nos mostró, como Él nos enseñó, hermanos, son tan obvias y son tan claras y es justo sobre todas las cosas. Dios no puede, hermanos, aprobar la maldad. Dios no puede aprobar la maldad, sea como se llame. Dios no puede convivir con la maldad, no puede convivir con tu falta de perdón. Dios no puede convivir con tu enojo, con tu ira. Dios no puede convivir con tu vicio. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si Dios te ha guardado hasta hoy, a pesar de los vicios, es misericordia. Dios ha extendido su misericordia. Pero dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y dice, y los defiende. Pero Dios me ha guardado. No quiere decir que si hasta hoy estás bien y aún a pesar de los vicios y a pesar de tu manera de andar muy diferente a lo que Dios te pide,
no quiere decir que estás bien. En muchas ocasiones, hermanos, nos pasaba esto. Había personas en las cuales nos decían, pero si ya nos pusieron a dirigir, es que quiere decir que estoy bien. Aunque hubiera un odio en la familia, hermanos, aunque hubiera un odio en la casa, pero ya pasando enfrente ya es que estoy bien. No, hermanos, entiéndala, diferencie esto. A veces por misericordia Dios nos tiene y es su misericordia que Dios nos permite seguir, hermanos, y nos da ese tiempo para que nos arrepintamos de nuestro mal, hermanos. Usted es un vaso, hermanos, pero Dios va a juzgarle tarde o temprano. Usted debe de ponerse a cuentas con Dios en su vida, en su familia, en su manera de ser. Dios va a tomar en cuenta, dice, cada obra la va a poner sobre la mesa. Cada cosa, hermanos, Dios lo va a poner a cuenta. Póngase, hermanos, a cuentas con Dios. No porque esté yo aquí al frente ya la libré, hermano. No, yo voy a dar a cuentas con Dios lo que he hecho con mi vida. Quizás aquí, hermanos, soy un simple vaso, hermanos, pero Dios va a juzgar mi vida. Dios va a juzgar, hermanos, cómo está mi corazón, cómo he sido yo en mi vida, en mi familia, cómo es mi manera de hablar saliendo de aquí. Dios va a juzgarme, no, hermano, no porque estemos aquí enfrente ya la libramos, no, hermanos, tenemos que guardar nuestra vida. Dios va a juzgar nuestra vida. Y muchos de nosotros creemos, ya porque estamos aquí, yo le he dicho a veces, créame que quizá a Dios le agrada más que esté orando ahí en su lugar, que esté predicando. Quizás mi corazón, hermanos, está en otro lado y su corazón está con Dios y Dios se agrada más de usted que de mí. Así es esto. Dios no aprueba la maldad y eso engloba tantas cosas. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A veces hemos dicho mucho esto, hermanos, queriendo agradar a la gente, hermanos. Quizás lo más seguro es que estemos desagradando a Dios por agradar a la gente. En verdad, hermanos, debemos estar conscientes en dónde estamos. No podemos estar claudicando entre dos pensamientos. Si Dios es Dios, seguir a Dios y buscar a Dios, ir ante Dios sobre todas las cosas. Usted viene aquí a la iglesia a buscar a Dios. Usted está viendo este video por buscar a Dios, no a las personas. A veces nos desviamos la mirada, hermanos, a las personas y verá, hermanos, que nos vamos a decepcionar. No desvíe la mirada de Dios. No desvíe la mirada de Dios. Si Dios es quien la salvó, busquemos de Dios. En verdad, hermanos, quizás yo le decía al Señor, bueno, ¿qué quiere decir este capítulo? Temer a Jehová y honrar a sus ídolos. ¿Qué quiere decir esto? Muchos actualmente estamos en eso, hermanos. Honramos lo que no debemos honrar.
Las personas, los sentimientos, el ego, el yo, la vanidad, tantas cosas, los vicios, antes que a Dios. Y dice la palabra aquí claramente, ni me temes y ni guardas los mandamientos, porque estás anteponiendo las cosas, los ídolos, antes que a Dios. Y el consejo, hermanos, que le doy, que le damos, si alguien de la iglesia, alguien de su iglesia o alguien de su familia es que le dijo, me dijo, ponga su mirada en Dios. En verdad, ponga su mirada en Dios. Sobre todas las cosas, pon tu mirada en Dios. Es que pon tu mirada en Dios. Al que vas a servir es a Dios. El que vas a buscar es a Dios. El que vas a alabar es a Dios. Pon tu mirada en Dios y verás la respuesta y la recompensa de parte de Dios. Es verdad, hermanos, se lo aseguro, estamos en tiempos en los cuales vemos y vemos y vemos la gente y vemos las personas y vemos las reacciones y vemos cómo actúa y vemos la gente y vemos la gente y simplemente estamos viendo a las personas antes que a Dios. Y dice Dios, pues ni una cosa ni otra. Abrimos nuestra Biblia ya para terminar, hermanos. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, ya para concluir. Se va el tiempo bien rápido estando aquí al frente. A veces uno piensa, no, nomás media hora y nada, ya pues son 45. 12, versículo 30. Y vayámonos con este versículo. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Y al último dice, de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. ¿Qué quedó o qué se le pasó al Señor con estas palabras? Involucró todo: tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. Con todo, hermanos. Que no quede nada para otro o para otra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En verdad, ame al Señor con todo su corazón sobre todas las cosas. Y es que usted va a poner, o podemos poner tantas excusas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Creo que esa debería ser una respuesta así por default, antes de que nos digan, no se quejen o digan algo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es que me siento así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Me encanta que diga tu mente. Me encanta que diga tus fuerzas. Y me encanta que diga tu alma. Todo. Es que mi familia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y creo que esa respuesta involucra todo, hermanos. Ama al Señor con todo su corazón. Ama al Señor con toda su alma. Ama al Señor con todas sus fuerzas. Ama al Señor, hermanos, con todo lo que usted tenga. Y la recompensa de parte del Señor. Él también lo amó con toda su alma. Él también te amó con todo su corazón. Él también nos amó con todas sus fuerzas. Y démosle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Tema a Dios, hermano, pero en verdad témale. Y deje a un lado, hermanos, todo lo que pueda desviar su mirada de Dios. Todo lo que pueda desviarle, hágalo a un lado.
es Dios sobre todas las cosas. Amén. Póngase de pie, hermanos, y demos gracias a Dios por esta palabra. Vamos a orar, hermanos, para dejar también este lugar. Nuestro hermano Doro Castillo, antes de orar, hermanos, yo le invito a que usted busque a Dios, que usted anteponga a Dios sobre lo que usted tenga en su mente, hermanos. Ponga primeramente y dele gracias a Dios sobre todas las cosas, y verá, hermanos, la respuesta de parte de Dios. Ponga a Dios sobre todas las cosas, sobre los problemas, sobre las personas, sobre todo lo que está involucrado, hermanos, y que le están desviando de la mirada de parte de Dios. Hágalo a un lado y solamente dedíquele a Dios sus palabras de amor y dele gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Amantísimo Dios, en el nombre precioso de Jesús, ante todas las cosas, primeramente te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Padre, que has tenido para con tu pueblo, para con tus hijos, mi Dios. Sobre todas las cosas tú estás, mi Dios. Sobre todas las cosas, primeramente eres tú, mi Dios. A nuestra vida, Padre, a nuestras familias, a nuestro pensamiento, quizás vengan, Padre, cosas que quieran desviar nuestra mirada de ti, mi Dios, pero debemos poner, Padre, nuestra mirada en ti, mi Dios, fijar, mi Dios, nuestra mirada en ti sobre todas las cosas, amarte a ti, mi Dios, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, amarte a ti, mi Dios, sobre todas esas cosas. Primero eres tú, mi Dios, primero eres tú sobre todas las cosas, Padre. Que nada nos distraiga, Padre, que nada nos distraiga de tu amor, mi Dios. Que nada nos distraiga, Padre, del propósito que tú tienes para con nosotros. Que nada nos distraiga, mi Dios. Estamos por ti, para ti, mi Dios. Venimos por ti, Padre. Tú fuiste el que diste la vida por nosotros. Tú fuiste el que viniste, Padre, a dar la vida por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias, mi Dios. Yo te ruego que cada uno de nosotros, Padre, en verdad, mi Dios, que cada uno de nosotros anteponga, Padre, primeramente a ti, antes que los problemas, mi Dios, antes que las quejas, antes que las murmuraciones, antes que los problemas, Padre, antes que a las personas, primeramente eres tú, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús, que cada uno de nosotros, Padre, aplique esta palabra, mi Dios. Que cada uno de nosotros, mi Padre, exista un verdadero temor a ti, antes que a los hombres, antes que a los ídolos, antes que los sentimientos. Primeramente, eres tú, mi Dios. Que cada uno de nosotros entienda y aplique esta palabra, Padre, te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén.